La Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana dice que los meses que se vienen son difíciles, son críticos para definir el futuro de las preferencias arancelarias que tenemos con Estados Unidos, el ATPDA. Una delegación ecuatoriana ya viajó anteriormente a Washington, conversaron con los nuevos miembros de la administración de Barack Obama. ¿Y cómo les fue, Bernardo? Bienvenido. Muy buenos días, Stephanie. Muy bien, muchas gracias. El tema principal fue justamente hacer un acercamiento con las nuevas autoridades de la administración del presidente Barack Obama y sondear el clima que se presenta o que se puede anticipar de cara al segundo semestre de este año para el proceso de una nueva extensión que buscamos que sea mucho más amplia, más generosa de las preferencias arancelarias andinas. Encontramos un ambiente bastante más complicado que la dinámica que veníamos viviendo en los meses de la administración del presidente Bush. Con el presidente Bush creo que las políticas estaban muy claramente definidas, había un enfoque muy dirigido hacia aprobar los tratados de libre comercio con distintos países, no solo en la región, sino alrededor del mundo. Pero con Barack Obama en principio habría más bien mayor expectativa. Ahora lo que no está es definido. Todavía hay que esperar, por ejemplo, esa cumbre del G20 y ver un poco cómo va a estar esa línea política comercial. Tenemos justamente factores que se deben a la política comercial de los Estados Unidos, tenemos factores que se deben al gestionamiento del clima de inversiones y de la política comercial ecuatoriana y tenemos elementos de la dinámica regional que hacen que hoy en día existan muchas más variables que tienen que ser definidas y entendidas cabalmente para ver cómo va a desenvolverse este proceso de cara al segundo semestre. Me explico. De cara a la política comercial de los Estados Unidos todavía no existe una definición. Se espera de que en la reunión de Pittsburgh en Virginia, que se va a dar en el mes de septiembre, el presidente Barack Obama haga un anuncio mucho más concreto de los lineamientos de la política comercial de los Estados Unidos. Ese sentido ya genera un ámbito de incertidumbre todavía que tenemos que ver cómo va a presentarse en los meses siguientes. Especialmente porque se ha dicho que entonces ahí se definirá cuál va a ser su relación con otros países también y cuál va a ser, con quién mantendrá estos acuerdos que tiene. Por ejemplo, lo hablábamos en el caso de ATPDA, ¿cómo están con los otros países la necesidad que tienen de estas preferencias? Perú, Colombia, nosotros, por ejemplo. Bueno, en ese ámbito, el relacionamiento con la región, ellos lo han dicho que va a ser mucho más comprometido. Va a haber una relación mucho más directa, el multilateralismo lo van a acentuar mucho más. Y a nivel de la región, sí, tenemos también complejidades, como por ejemplo el hecho de que Bolivia está sin las preferencias en estos momentos, no le han sido renovadas en la revisión de medio año que se dio en junio. Perú tiene un tratado de libre comercio, pero también le hace falta. Bueno, el tema, por ejemplo, existe legislación que se está queriendo promulgar en el Congreso americano para incluir a Paraguay dentro del programa de preferencias arancelarias andinas. Perú las necesita todavía porque hay normativas de acumulación de origen para ciertos productos, particularmente los textiles, que sin las preferencias arancelarias andinas y a pesar del Tratado de Libre Comercio pagarían aranceles al momento de accesar al mercado norteamericano. Y finalmente, pues está Colombia, que el Tratado de Libre Comercio de Colombia y Panamá también está sufriendo ahorita demoras adicionales y complicaciones adicionales que las que se anticipaban. Eso dentro del clima regional. Por otro lado, también en el legislativo y en el ejecutivo americano existen propuestas de revisión del programa de preferencias. Los Estados Unidos tienen un sinnúmero de programas de preferencias. Tienen el programa de preferencias arancelarias andinas con nosotros, tiene la iniciativa de la Cuenca del Caribe, tiene iniciativas de preferencias en África. Y quizás en eso no somos prioridad y de ahí la preocupación. No, sino que ellos lo que están diciendo es, miren señores, este sistema es demasiado engorroso de ser gestionado, queremos ver cómo lo podemos hacer más eficiente, queremos ver si estos programas están o no están cumpliendo sus objetivos para los cuales fueron creados. Entonces, toda esta dinámica finalmente crea un clima mucho más complejo que el que nosotros hemos vivido anteriormente y de cara al objetivo que nos estamos planteando, que es buscar una ampliación mucho más generosa y que lo reconocen que es necesario, inclusive las autoridades americanas, ese es justamente el reto que tenemos. Ante esa incertidumbre, para terminar quizá con lo más importante, sí, a pesar de este cabildeo, estos meses críticos que usted dice que se vienen ahora, no se llegan a dar esas extensiones, esa extensión de la TPDA, de las preferencias arancelarias, ¿cómo nos veríamos afectados? Bueno, la afectación es importante para Ecuador. Es la herramienta comercial principal que tenemos con los Estados Unidos y esto afectaría de una manera muy seria a los sectores como el sector florícola, el sector brócoli, el sector inclusive pesquero, el sector textil y eventualmente también algunos otros sectores de frutas tropicales y de confitería que también se ven beneficiados de eso. No es una cuestión
cuestión de decir el ATPDA vale 20, 30, 40 millones de dólares. Aquí hay implicaciones mucho más serias, aquí hay encadenamientos productivos que se han forjado de lado y lado, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, como a nivel intrarregional, a nivel de los países andinos. Entonces, no es una cuestión de decir que con 20, 30 millones de dólares arreglamos el problema aquí en el país. Aquí afectaríamos una cantidad muy importante de fuentes de empleo, afectaríamos además fuentes de inversión muy importantes. Hoy por hoy, los sectores que se benefician del ATPDA han generado muchísimas fuentes de inversión, de inversionistas americanos. Esperamos poder volver a conversar con usted después de ese cabildeo en Washington, a ver cómo le va. Bueno, pues será un proceso largo y desde septiembre estaremos ahí enfilando los cañones. Muchísimas gracias a Bernardo Travesario por haber estado con nosotros.